da cuenta uno que están tomando nota. El mecanismo de inflamación es un proceso básicamente que se da para mantener la homeostasis del organismo. Es un proceso que debe responder ante cualquier agente agresor. Acuérdese que estamos en la inmunidad innata y va a responder en forma igual. Así el agresor sea un agente físico, químico o biológico. Y cuando hablamos de biológico, pues estamos hablando de un patógeno. Ahora bien, vamos a ver cómo hay una serie de moléculas que hacen parte, obviamente, la inmunidad innata, y algunas de ellas tienen que ver con, dependen del sistema nervioso. Por lo tanto, tenemos que en el mecanismo de inflamación está conectado con el sistema nervioso y entonces en los últimos años ya se viene hablando de un proceso de una inflamación neurogénica también. Ahora bien, entonces, en el proceso de la inflamación vamos a encontrar que se va a dar por mecanismos ya sean endógenos cuando la célula, por ejemplo, sufre el daño y libera DAMPs, o factores exógenos cuando nos ingresa algo del ambiente, por ejemplo, un patógeno, y pues nos va a hacer algún daño en el tejido, en la célula. Ahora bien, en este proceso de inflamación, el papel central lo tiene el endotelio. Lo tiene el endotelio porque a través de los vasos sanguíneos es que se van a movilizar los leucocitos. Acuérdense que los leucocitos vienen de la médula ósea, de ahí vienen. Y tienen que generarse, madurar, todos maduran en la médula ósea, excepto los linfocitos T, y una vez ya son maduros, tienen que salir al torrente sanguíneo. Y ahora, una vez que sale al torrente sanguíneo, tienen que ser capaces de pasar esa barrera que es el endotelio y llegar al tejido donde está ocurriendo la lesión. Entonces, hay una gran participación del endotelio, por lo tanto, esos tejidos van a reaccionar y con una alta vascularización. ¿Listo? Ahora bien, vamos a ver en forma separada los componentes que tiene el proceso inflamatorio. Obviamente, en primera línea están los leucocitos y en este caso los polimorfonucleares. Los leucocitos polimorfonucleares, a través de la liberación de esos gránulos, es que promueven ese proceso inflamatorio. Ustedes ven ahí en la diapositiva el nombre de los neutrófilos en mayor tamaño porque ellos son los que llevan el papel central, debido a que en las clases anteriores ya les he comunicado que los neutrófilos pues son los más abundantes. Entonces, en todo proceso inflamatorio vamos a ver involucrados neutrófilos. Ahora, como vamos a ver poco a poco, más adelante, segundo corte, si ese patógeno es un parásito, los eosinófilos tendrán el papel más importante. O si se trata de una molécula, un componente químico, ya cualquiera, que va a ser difícil, no se puede eliminar por sus mismas características, no se puede matar, entonces eso le toca a los basófilos en sangre, mastocitos en tejido, que eso lo veremos en las hipersensibilidades, en las alergias, ¿listo? Entonces la primera línea de defensa lo constituyen la inflamación los polimorfonucleares, ¿listo? Donde los neutrófilos, pues por ser más abundantes, es el que tiene el mayor papel. Y luego, una vez que ocurre el proceso inflamatorio, ese proceso se tiene que resolver. Y ahí llega en la segunda línea los monocitos macrófagos. Ellos llegan a fagocitar. Vamos a ver que el evento de la inflamación promueve un daño en el tejido, una necrosis, pues tiene que llegar los macrófagos, fagocitar ese tejido dañado, y él mismo promueve que lleguen entonces otras células, entre estos fibroblastos, para secretar matriz extracelular, sobre todo colágeno, y comienza el proceso de cicatrización. Y en el caso de las plaquetas, pues como los
leucocitos han llegado a través del endotelio, pues la mayoría de las veces ocurre daño y ese daño entonces genera rompimiento del endotelio y hay que repararlo. Por eso llegan las plaquetas en ese último mecanismo que es ya la de reparación, cicatrización. Ahora, ese componente celular del proceso inflamatorio está ayudado por unos mediadores químicos, por moléculas, ¿listo? Entonces tenemos unos factores plasmáticos, ahí están las proteínas del complemento que hace parte de la inmunidad humoral inespecífica, que la vamos a ver dentro de 8 días, y otra serie de citocinas, sobre todo moléculas como tal, no son secretadas como tal por una célula, sino son factores que están en el plasma. Ahí están, por ejemplo, los de coagulación. Hay unos mediadores solubles que sí son secretados por los polimorfonucleares y promueven el proceso inflamatorio donde están las prostaglandinas, trombosanos, leucotrienos, listo, factores activador de plaquetas, eso es lo que quiere decir PAF, y otros como el óxido nítrico, histamina y las citocinas que han sido liberadas por los que estaban en esa primera línea de la segunda línea, o sea, esos, decía que esos fagocitos tipo macrófagos, células dendríticas, que son las que están fagocitando el agente o la sustancia extraña, pero siempre que fagocita libera citocinas. Y muchas de esas son citocinas y otras son de naturaleza quimiotácticas. ¿Listo? Aquella citocina cuya función es atraer el leucocito al sitio donde ha sido liberada, pues se llama una citocina, pasa a ser denominada quimiosina. ¿Listo? Ahora bien, entonces, ya teniendo en forma macro estos componentes, entonces vamos a ir en detalle viendo los componentes celulares, donde están neutrófilos, todos los polimorfonucleares, eosinófilos, basófilos, primera línea, y tenemos los macrófagos, monocitos, segunda línea, y al final tenemos plaquetas y ahí deben estar las, los fibroblastos. Entonces, en esta primera respuesta, en el proceso inflamatorio que va a estar acá comandado por los polimorfonucleares, los neutrófilos son los de mayor importancia. Ellos son fagocitos, entonces comienzan a hacer su actividad como la que vimos hace 8 días, como lo hace un macrófago, hace todo el proceso fagocítico, internaliza, tiene que adherirse, primero tiene que llegar al sitio, que eso lo vamos a ver cómo lo hace. Una vez que llega a través de la atracción de las citocinas quimiotácticas, llega al sitio, tiene que adherirse, ya adherirse concretamente al patógeno o a la molécula extraña y luego tiene que engolfarla, entra hacia el citoplasma en una vesícula llamada fagosoma y ahí se le va a fusionar el lisosoma, se forma el fagolisosoma y es allí donde se activan los gránulos que tiene el neutrófilo o el polimorfo nuclear. Entonces, los neutrófilos son de mayor cantidad y entre los polimorfonucleares son los primeros en llegar al sitio, más o menos 4 a 6 horas. Una vez que nos hemos enfrentado al patógeno, ya están los polimorfonucleares tipo neutrófilos llegando a ese sitio. Hace su acción, ahí está netamente fagocítica, pero en el momento en que se forma el fagolisosoma, entonces se genera todo lo que es la explosión oxidativa y todo lo que es la acción de las enzimas líticas se activan, pero eso provoca que sus gránulos se estimulen y entonces el polimorfo nuclear comienza a degranular. ¿Listo? Entonces, las funciones que tiene el polimorfo nuclear neutrófilo es obviamente quimiotaxis, tiene que llegar al sitio, ya a través de las sustancias quimiotácticas y adherirse. Obviamente tiene que utilizar sus receptores, ya sean los receptores de reconocimiento de patrones, los que vimos, o los los de lectina tipo C,
o ya sea receptores del complemento que le ayuden a hacer opsonización, o los receptores para ver la fracción FC de la inulina G o M, que le ayuda a hacer también opsonización, para llevar a cabo el proceso de fagocitosis. Y finalmente, el proceso de fagocitosis en los polimorfonucleares no culmina con la degradación y excreción de ya moléculas totalmente inocuas, muy pequeñas, ya, sino que él, en lugar de hacer eso, degranula, ¿listo? Y esa degranulación es lo que da inicio al proceso de la inflamación. Entonces, los gránulos que tienen pues los polimorfonucleares tipo neutrófilos, pues son unos gránulos que son ricos en mieloperoxidasa, hidrolasas lisosomales, están dentro del lisosoma, pero al liberarse, esos gránulos tienen buena cantidad de esas enzimas líticas que tendría el lisosoma, ¿listo? Entonces, vamos a ver, tiene lisosima, lactoferrina, vamos a ver otros componentes, y entonces vemos que la destrucción que está haciendo el polimorfonuclear a un solo individuo dentro de un fagolisosoma, ahora con la activación y liberación de esos gránulos, lo que pretende es destruir a los agentes agresores patógenos que estén cercanos. Pero en ese proceso de destrucción de ese agente agresor cercano que él no fagocitó, sino al liberar los gránulos logra hacer ese proceso, pues también daña tejido nuestro. ¿Listo? Tenemos los otros polimorfonucleares eosinófilos. Participan ellos en cuando el agente agresor es un parásito, sea un gusano, sea un protozoario, pues ahí va a estar los eosinófilos. Ellos, igual que los neutrófilos, pues se van a originar en la médula ósea. Ahora vamos a mirar esta parte. Y ellos entonces aparecen siempre y cuando pues la naturaleza del patógeno sea un parásito. También lo vamos a ver en combatiendo si el agente agresor se trata de una sustancia química tipo alergeno, ¿listo? Bueno, entonces tenemos estos eosinófilos, constituyen mientras que 60-70% de los polimorfonucleares neutrófilos, pues del 1 al 3% corresponde a eosinófilos. Tiene ese núcleo bilobulado y tiene una buena cantidad de gránulos. Entre esos gránulos, además de lo que les voy a mencionar, el contenido pues tienen ciertas proteínas, la proteína básica mayor, la catiónica eosinofílica, la peroxidasa del eosinófilo, una neurotoxina. Todo esto ayuda entonces a ese proceso de destruir el patógeno o el agente agresor, pero también nos causa daño en el tejido donde está el gránulo actuando. Él tiene, vamos a ver luego, cuando veamos las parasitosis, él es capaz de ver, hacer opsonización en el receptor para la inulina G y hará el proceso como un neutrófilo de internar pues el patógeno y poderlo pues degradar y hacer el proceso inflamatorio que vamos a ver. Pero tiene una inulina, un receptor para ver la inulina E. Y a través de ese receptor, él ya no hace fagocitosis, sino que cuando él está uniendo la inulina E, lo que hace es directamente degranulación. Y eso lo hace por excelencia el basófilo. El basófilo lo único que tiene, él no tiene receptor para ver inulina G, o sea que no hace fagocitosis, sino que él tiene receptor para la inulina E. Y a través de eso, entonces, él participa en los procesos alérgicos, degranulando. Entonces, luego, cuando tengamos que verlo, ahí se lo voy a explicar en más detalle. Por ahora sepa que cuando las células tienen el receptor para la inulina G o M, es porque ellos pueden hacer fagocitosis, o en el caso de los linfocitos natural killer, que ellos no tienen capacidad de fagocitar, vamos a ver que uniéndose a ese receptor de la inulina G,
puede hacer otro proceso que lo vamos a ver también, un proceso patológico en unas hipersensibilidades. ¿Listo? Bueno, entonces ahí tenemos los macrófagos y neutrófilos haciendo su proceso fagocítico. Sin embargo, en el proceso de granulación, pues se va a promover este proceso llamado inflamación. Y entonces, como cuando llega el agente agresor, los primeros en atenderlo y comenzar entonces a interactuar a través de sus RRP, viendo PAMS, ¿ya? O viendo diferentes tipos de moléculas, es capaz de captarlo, interaccionan y comienza la fagocitosis. Ya se le dijo que, ya habíamos hablado de que los macrófagos, cada que están haciendo fagocitosis, comienzan a liberar cierto tipo de moléculas que estimulan al endotelio, que son factores de coagulación. Dentro de 8 días vamos a ver esos factores. Y acá donde nos vamos a centrar, lo más importante están abajo, libera citocinas o citoquinas. Cualquiera de los dos términos lo van a encontrar. Y por excelencia, miren, libera todas esas citocinas que vemos ahí, la interleuquina 1, 6, 8 y 12, proinflamatorias. Promueven la inflamación y vamos a ver cómo. El factor de necrosis tumoral, alfa y beta, pero sobre todo el alfa, proinflamatoria. Interferón gamma, el interferón, ya sea gamma, bueno, vamos a ver, hay varios interferones en general. Cada que son liberados es porque, y yo ahí se los mostré, estaba la natural killer, y quiere decir que eso se trata de un parásito intracelular, o sea, un virus, por ejemplo. La célula está infectada de virus. Y bueno, está liberando el factor estimulador de colonias de granulocito y monocito porque él necesita llamar células igual que él para que vengan la ayuda. Entonces, ustedes saben que el factor estimulador de colonia granulocito y monocito está en esa línea mieloide formando un megacariocito que da origen pues a diferentes tipos de, ya sea fagocitos como tal. ¿Listo? Pero unas citocinas importantes es cuando el macrófago está haciendo su proceso de fagocitosis, libera entre todas esas, pues, la interleuquina 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa. Y esas son unas citocinas proinflamatorias, o sea, comienza ahí el proceso inflamatorio. ¿A quién atrae? Comienzan a estimular células endoteliales. Y vamos a ver para qué se estimulan las células endoteliales. Se estimula el neutrófilo, entonces el neutrófilo entonces ya comienza a llegar, ya actúa, de hecho también como quimiotácticas, y van a comandar toda esa respuesta inflamatoria que se llama la respuesta de fase aguda. O sea, tenemos un proceso inflamatorio de tipo agudo que se va a desarrollar en las primeras horas después de que el agente agresor ha vencido la primera línea de defensa, que era la piel y las mucosas. Entonces, la interleuquina 1, beta, sobre todo el factor de necrosis tumoral alfa, tienen un papel central y está siendo liberado por el macrófago. O sea que cada vez que él está fagocitando, está liberando, entre otras, estas citocinas, pero especialmente estas citocinas, lo que van a comenzar es a atraer polimorfonucleares tipo neutrófilos y en el sitio comienza ya el proceso inflamatorio. Cabe decir que si el macrófago logró contrarrestar al agente agresor, no tenemos inflamación. Entonces, muchas de las veces pasa eso. El macrófago logra fagocitar, hizo su papel, no se concentró tanta citocinas proinflamatorias, las que están viendo ahí, y no tenemos inflamación. Solo que si hay mucho agente agresor, él no puede por sí solo, entonces comienza a liberar estas citocinas, él se comienzan a acumular por el estímulo permanente que está ahí, y ahí ya vemos la llegada de los polimofonucleares, pues tipo neutrófilos. Los macrófagos, que lo vimos hace 8 días, pues tienen, mire, para la interacción todas esas moléculas en su membrana. Y algunas de ellas ya se las mencioné, los receptores para ver PAMS y DAMS. ¿Listo? Entonces, aquí están los receptores fagocíticos viendo directamente el PAMS
o ayudándose a través de receptores del complemento de la C3D o de la inmunina GUM para hacer opsonización y ayudarles a fagocitar mejor ese agente agresor. ¿Listo? Pero tiene otra serie de moléculas y una de estas aquí, este grupo de moléculas que vemos, luego les diré qué quiere decir CD cuando veamos las moléculas del sistema inmune. Tiene unas moléculas en la membrana porque cuando él se expone, sobre todo en sangre, están las proteínas del complemento. Y esas proteínas de complemento, cuando llega algo a sangre, lo rodea para que lisarlo o para hacerle opsonización. Y entonces nuestras células tienen diferentes mecanismos y entre esos los macrófagos tienen esta serie de moléculas que lo que hace es, cuando las proteínas de complemento van a rodear nuestra célula tipo macrófago, esas moléculas, proteínas que están ahí se encargan de evitar que se no unan a nuestras células. ¿Listo? Y tenemos otras células, otra serie de moléculas, están acá arriba, son las moléculas que dicen que permite el paso de la sangre a los tejidos. Son moléculas de adhesión. Entonces, tanto los macrófagos, tanto los polimorfonucleares o los linfocitos, cuando van a llegar al tejido, pues tienen que circular por sangre y cuando pasan de sangre al tejido, tienen que afirmarse fuertemente al endotelio y eso lo hace a través de las moléculas de adhesión. ¿Listo? Ahora bien, el polimorfo nuclear igualmente, por ser fagocito, pues tiene los receptores para hacer la fagocitosis, receptores para las proteínas del complemento, receptores que le ayudan a hacer opsonización con las proteínas del complemento, inmuna G, pero también es capaz también de ver receptores para interactuar con el organismo. Ahora bien, tiene sus moléculas que lo protegen con las moléculas del complemento, evita que se le vaya a unir y lo vayan a marcar a él, y tiene las moléculas de adhesión. Y esas moléculas de adhesión, como ya les dije, pues va a permitir que el leucocito pueda llegar al sitio donde lo están atrayendo. Haga la quimiotaxis, puede hacer la fagocitosis y luego libera los haces de granulación, liberando los mediadores de inflamación y hace su efecto microbicida en el tejido, en el sitio donde lo necesite, pues eliminando ese patógeno. Los neutrófilos, basófilos y eosinófilos, todos estos polimorfonucleares, pues están en la misma línea que va a dar origen a los macrófagos, todas esas células macrofágicas, que es el sistema, la línea mieloide. ¿Listo? Ellos se van a producir, la célula pluripotencial va a sentir los estímulos que permiten que se diferencie en un megacariocito y de ahí en adelante una serie de estímulos, proteínas que lo rodean para que se convierta pues en los polimorfonucleares como tal. Entonces aquí tenemos en la médula, va a ocurrir todo su proceso de maduración, o sea que cuando salga el neutrófilo, basófilo, cualquier polimorfonuclear ya sale maduro a sangre. Entonces la célula pluripotencial va a sentir el estímulo, esto ya lo habíamos visto, interleuquina 3, interleuquina 6, factor estimulador de colonias, sobre todo granulocito y monocito, y se forma el megacariocito. Y allí, entonces, si el estímulo lo preponderantemente predomina es el factor estimulador de colonias granulocíticas, entonces ese megacariocito va a dar origen a los polimorfonucleares. Y tenemos que una vez que ellos ya son maduros es porque salen con sus receptores, salen con las moléculas que impiden que las proteínas del complemento los vayan a marcar y dañar, y salen con, ya con la mayoría de sus moléculas de adhesión o ya para expresarlas. Entonces sale aquel polimorfo nuclear al torrente sanguíneo, ¿listo? Y ahora él tiene que pasar las paredes del endotelio, lo hace pasando entre célula endotelial y célula endotelial.
a través de esas uniones se tienen que separar, por lo tanto, las células endoteliales se tienen que como comprimir para permitir que esas uniones se separen un poco y ustedes van a ver ahí que comienza el leucocito, en este caso polimorfo nuclear, a pasar entre célula endotelial y célula endotelial. Y a ese mecanismo, pues, se le llama extravasación. Entonces, lo que vemos ahí en ese polimorfo nuclear en este momento está haciendo extravasación. Y la forma como camina es la diapéresis. Miren, ahí están. La interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral. La interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, está estimulando las moléculas al endotelio. Está estimulando al endotelio. Entonces, aquí lo volvemos a tener. Entonces, tenemos, el macrófago está fagocitando. Comienza entonces a concentrarse estas citocinas, ¿listo? Y por lo tanto comienza a hacer su estímulo y a estimular el endotelio y al leucocito, y el leucocito comienza a salir a sangre desde la médula ósea. Interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral. La interleuquina 1 se encuentra en nuestro cromosoma número 2. El factor de necrosis tumoral, su gen se encuentra en el cromosoma 6. Hay dos formas de la 1, la alfa y la beta. La beta es la más abundante y en el factor de necrosis tumoral hay alfa y beta, pero es al contrario, la alfa es más abundante. ¿Listo? Hacen un efecto parecido. Origen, macrófagos. Son en la primera línea de la segunda línea de defensa que estoy hablando, donde están ellos fagocitando y entonces liberando estas citocinas. Y están promoviendo la inflamación. ¿De qué forma? Estimulando el endotelio, atrayendo también polimorfonucleares. Ahí ven entonces a los polimorfonucleares que han llegado, llegan al sitio, hacen su fagocitosis, miren sus receptores, tienen receptores de reconocimiento de patrones, receptores capaces de ver la proteína C3DS que dice CR, receptor C, que es para ver las proteínas del complemento, la C3B, dentro de 8 días aprenderán cuáles son esas proteínas del complemento, y tiene un receptor para ver la fracción cristalizable, gamma, hace referencia a que es la inmunina G, ¿listo? Ahora bien, hizo su fagocitosis, ahí lo está haciendo, acá tenemos el fagolisosoma, pero eso es un estímulo y él llega y se degranula, se suicida, de hecho, al degranular se lisa y libera esos gránulos. Entonces se libera una serie de enzimas ya que se están liberando, miren, ahí al tejido intersticial, se libera el tejido, mata patógenos o al agente agresor lo elimina el que esté al lado, ya donde están llegando esos gránulos, pero también nos causa una citotoxicidad porque estos gránulos tienen toda esta serie de enzimas que dañan moléculas, dañan membranas, entonces también dañan nuestras membranas, dañan no solo lípidos, sino proteínas y dañan hasta ácido nucleico. Entonces, ahí están las peroxidasas, proteinasas de diferentes tipos, elastasas, ¿listo? Lisosimas, colagenasas, gelatinasas, están rompiendo ahí, es el tejido conectivo, la colagenasa, gelatinasa está rompiendo la matriz extracelular y algunas proteínas son captura, la lactoferrina captura hierro. Mucho patógeno nos infecta porque él de nosotros necesita obtener hierro. No lo puede tener de otra fuente, entonces por eso nos infecta. Entonces un mecanismo es la lactoferrina, secuestra el hierro, deja el patógeno sin hierro y el patógeno comienza entonces a disminuir su metabolismo hasta que muere. También otros patógenos utilizan nuestra vitamina B12 para su metabolismo. También hay proteínas dentro de esos gránulos que secuestran vitamina B12, le quitan esa vitamina
para evitar que el patógeno entonces pueda hacer su metabolismo. Y obviamente los radicales libres de oxígeno. Entonces vamos a mirar ese conjunto de gránulos separados en 3 partes. Eso es en mayor abundancia. Entonces están los primarios, donde predomina la mieloperoxidasa. Y recuerden que hace 8 días cuando vimos la explosión oxidativa, pues vimos el papel de la mieloperoxidasa, que su objetivo es producir el óxido de cloro iónico, que es un potente agente oxidante que se une a las membranas, no solo del patógeno, no solo de naturaleza, a alguna molécula de naturaleza lipídica que la destruye, sino también a nuestras membranas. También tienen glucuronidasas que rompen enlaces glucosídicos, o sea, está deshaciendo carbohidratos. Fosfatasas ácidas están actuando en proteínas que tengan grupos fosfatos en los patógenos y en nuestra membrana y están liberando, entonces están dañando ese tipo de moléculas. Y otra serie de, entonces, de proteínas tienen la lisozima, yo se la había comentado que está en la primera línea de defensa, las lágrimas tienen buena cantidad de lisozima, es un agente antibactericida, tenemos colagenasa que está rompiendo, rompe, daña al patógeno como tal, pero también está dañando matriz extracelular al romper el colágeno. Lactoferrina, ya les dije el objetivo, y lo mismo la proteína ligadora de vitamina B12. Y otra serie de activadores, eso del plasminógeno, lo vamos a ver en los factores de coagulación. Y terciario, ya en menos cantidad, sigue habiendo gelatinasas, diferentes tipos de enzimas que degradan glucoproteínas, lisocimas, transferasas, etcétera. ¿Listo? Inclusive hasta el citocromo es capaz de capturarlo, tanto en los patógenos, pero también nos causa daño en nuestras células y al capturar nuestro citocromo, pues las células se quedan sin la energía de la mitocondria y eso entra en una muerte celular. Recuerden que vimos que la mieloperoxidasa, para que actúe, ha entrado, lo vimos en el proceso fagocítico, cuando el fagolisosoma se formó, el lisosoma libera, entre otras, activa la NADPH oxidasa. Se activa la NADPH oxidasa, como consecuencia, ella toma el oxígeno, estamos dentro del fagolisosoma, ¿no? Tanto macrófago como neutrófilo. Y entonces toma ese oxígeno y lo vuelve un oxígeno molecular iónico, ¿listo? Y luego ese oxígeno se le llama el ion superóxido. Ese oxígeno entonces lo coge la superóxido dismutasa y a partir de él genera peróxido de hidrógeno. Y el peróxido de hidrógeno es un agente antioxidante, un agente, no antioxidante, oxidante, un agente oxidante potente que va y se une a lo que es lípidos, membranas y destruye proteínas, ¿listo? Entonces está destruyendo el patógeno que está ahí adentro o la molécula de naturaleza lipídica, carbohidrato, proteína, las está descomponiendo. Pero también parte de ese peróxido de hidrógeno activa a una enzima que está dentro del fagolisosoma, la mieloperoxidasa. Ahí aparece la MPO, es la mieloperoxidasa. ¿Y qué hace ella? Ella toma el cloro y con ese peróxido de hidrógeno hace entonces ese ion óxido de cloro. Otro más potente que el peróxido de hidrógeno haciendo oxidación de proteínas, lípidos, carbohidratos, membranas, destruyendo entonces sobre todo las membranas como tal del patógeno. Ahora bien, eso es lo que le da al polimorfo nuclear y se activa, comienza a activarse en su grano las mieloperoxidasas, son de las primeras, por eso hace parte gránulos primarios. En activarse, se van activando y él entonces comienza ese proceso, ya el fagolisosoma le da capacidad para que se activen sus gránulos y como consecuencia entre esos vienen ahí mieloperoxidasa, el de granula. Entonces comienza a liberar esos gránulos. Ahí vemos un mastocito,
haciendo la liberación, mire que el mastocito, como les decía con el basófilo, él con la inulina G provoca la liberación de los gránulos, pero él no hace fagocitosis. Y entonces la liberación, entre otros, de esos gránulos provoca también no solo que se liberen, sino que también provoca la síntesis a partir, y les dije que allí, se lo dije hace 8 días, la óxido nítrico sintasa se activa y entonces se produce el óxido nítrico. ¿Listo? Y ese óxido nítrico es de gran importancia. Vamos a ver que es otra de las moléculas que está, la óxido nítrico se activó y entonces lo que provoca es la producción en ese momento de óxido nítrico. El óxido nítrico comienza a difundirse. ¿Quién lo está produciendo? Sobre todo el macrófago cuando está haciendo fagocitosis y va y estimula el endotelio. Entonces ahí va, está estimulando el endotelio. Vamos a ver qué le pasa al endotelio cuando es estimulado y también estimula al músculo liso que está rodeando el endotelio. ¿Listo? Ahora bien, otra de las moléculas que se activan su síntesis cuando está ocurriendo esa activación, tanto el macrófago, aquí es del polimorfo nuclear, sobre todo el polimorfo nuclear, es la producción de ciertos lípidos derivados del ácido araquidónico. Y resulta que el polimorfo nuclear, en ese proceso de activación, lo que hace es que, entre otros, se están activando esos gránulos y una de las enzimas que también tiene esos gránulos es la fosfolipasa A2. Y cuando se activa la fosfolipasa A2, lo que hace es tomar de la membrana del polimorfo nuclear, del neutrófilo, toma de ahí ácido araquidónico y ese ácido araquidónico llega al citoplasma. Y por lo tanto, ahí tenemos que una vez que el ácido araquidónico está en el citoplasma, es un activador de una serie de enzimas que tenemos ahí. Tenemos entonces las enzimas tipo lipoxigenasas y tenemos las enzimas tipo ciclooxigenasas. Tenemos dos tipos, las conoce más como COX, ¿listo? Tenemos la COX-1, esa COX-1 es constitutiva, o sea, la vamos a diferentes tipos de célula y va a ayudar en otros procesos importantes que se necesiten con la participación que vamos a ver que es la producción de prostaglandinas. En el caso de los leucocitos, el tipo de ciclooxigenasa que se va a activar es la COX-2. Es una ciclooxigenasa inducida y esa solo entonces se va a activar cuando en ese momento el polimorfo nuclear se le activó los gránulos y entre esos se activó esas enzimas, fosfolipasa 2, liberando ácido araquidónico y ahí se activa en el polimorfo nuclear la ciclooxigenasa 2 o más conocida como la COX-2. ¿Listo? Y esa COX-2 es la que va a producir prostaglandinas y es la COX-2 la que participa en los procesos inflamatorios como tal. Entonces, a partir de esa ciclooxigenasa, utilizando el ácido araquidónico, hace una serie de cambios moleculares en él que generan diferentes tipos de prostaglandinas. Aquí tenemos prostaglandinas las tipo I, E, D, A, F. Eso tiene que ver con la conformación que tiene. Y ese azul que está en bola azul, los tromboxanos. Ahora bien, el ácido araquidónico también es una fuente para activar otras dos enzimas, son lipoxigenasa. Ahí se activa la 5-lipoxigenasa y da origen a la formación de los leucotrienos. O se activa la 1,5-lipoxigenasa y se van a formar las lipoxinas. ¿Listo? Entonces ahí tenemos, de hecho ustedes luego verán en farmacología, pues, que por ejemplo las ciclooxigenasas son inhibidas por aspirina, las lipoxigenasas son inhibidas en los procesos cuando se quiere disminuir la inflamación, pues por los AINES, y entonces tenemos entonces estos inhibidores de inflamación, disminuye la inflamación atacando básicamente lipoxigenasas o ciclooxigenasas.
Ahora bien, los leucotrienos, no se olviden que los leucotrienos los tenemos aquí, están siendo producidos por la activación de la lipoxigenasa 5. Y las lipoxinas o lipotoxinas también le llaman por la 1,5. Y las prostaglandinas y trombosanos por la ciclooxigenasa, en este caso el polimorfonuclear, la tipo COS2. Ahora bien, ¿qué efecto tiene la liberación de leucotrienos cuando el polimorfonuclear está liberando leucotrienos? Es quimiotáctico. Entonces está trayendo a quién? A más neutrófilos. Y de una vez llega y los activa. Y activarlos es, él comienza a fagocitar mejor, activa sus gránulos, ¿listo? Aumenta entonces la producción de mayor cantidad de este tipo de lípidos eicosanoides, ¿ya? Porque es muy parecido a la estructura que tiene el colesterol. Y las lipoxinas o lipotoxinas que hacen vasodilatación, ellas se liberan ya en el proceso, ya al final de la inflamación, cuando ha ocurrido varias horas, ellas se concentran y comienzan a hacer un efecto inhibitorio sobre el polimorfonuclear. Quiere decir que ya la inflamación se va a resolver. Las prostaglandinas. Las prostaglandinas entonces tienen un papel central, son una variedad, y ellas promueven vasodilatación, ¿listo? Ellas generan dolor y aumentan el calor local o sistémico, que es fiebre. Entonces, su papel importante es la vasodilatación e inhibe la agregación plaquetaria. Vamos, ahora miramos cuando están los leucocitos pasando, están haciendo extravasación. En ese proceso de extravasación se rompe el endotelio. Entonces vienen las plaquetas y tienen que taponar esos huecos. Pero cuando hay la prostaglandina, sobre todo la tipo I, E, ellas lo que están impidiendo es que las plaquetas se agreguen porque necesitan que lleguen más polimorfonucleares, no que taponen, ¿listo? Y los trombosanos ya comienzan a hacer su efecto contrario, una vasoconstricción, y él sí comienza a permitir que se tapone. Entonces, en la última etapa, que se taponen los huecos, que se han roto el endotelio, activación para la agregación plaquetaria. Entonces, aquí tenemos la histamina, vamos a ver en qué momento se libera. La histamina produce una vasodilatación, un aumento de la permeabilidad vascular. La serotonina, que es otra de este grupo de la histamina, son sustancias vasoactivas, hace lo mismo en menor grado y ayuda a aumentar la permeabilidad. La bradiquinina, vamos a ver dentro de 8 días, es un factor que a medida que el leucocito está pasando, haciendo extravasación, está estimulando el endotelio, lo está como, digamos, lacerando. Entonces, la que produce la bradiquinina se está produciendo, ya sabe que ahí va a ocurrir daño al endotelio, se activa y se libera la bradiquinina, y esa es la que conecta que no solo hace vasodilatación, mucho más, sino que conecta esa inflamación neurogénica, o sea, con el sistema nervioso, promoviendo el dolor. Las prostaglandinas como tal hacen vasodilatación, aumenta la permeabilidad, quimiotaxis, atrae más polimorfonucleares al sitio y también promueven dolor. Menos la bradiquinina, entonces son de estas quininas que hacen mayor promoción del dolor, uniéndose entonces a receptores del dolor. Y los leucotrienos aumentan la permeabilidad, quimiotaxis, ya se le ha visto algo implicado con el dolor, pero su principal función es ser quimioatrayente de polimorfonucleares y aumentar la permeabilidad. Ahora vamos a mirar eso, a qué se refiere. Entonces, la acción que está haciendo sobre el endotelio. Entonces, esa respuesta ante ese agente agresivo hace que el endotelio tenga ahí un papel importante. Y una es que tiene que aumentar el flujo sanguíneo. Es decir, tiene que cambiar el calibre de los vasos para permitir que el flujo sanguíneo aumente.
Y si aumenta el flujo sanguíneo es porque van a llegar más células, ¿listo? Entonces va a venir más polimorfonucleares, están circulando y va a mayor probabilidad de polimorfonucleares que lleguen al sitio, ¿listo? Entonces, para eso ocurre la vasodilatación. Y luego también el endotelio, ¿qué le pasa? El endotelio tiene que permitir la extravasación, por lo tanto tiene que haber un aumento de la permeabilidad. Él entonces comienza a separarse, las moléculas de adhesión que hay entre célula endotelial y célula endotelial se tratan de separar, no se despegan, pero sí se separan para permitir el paso del leucocito. Entonces, por eso hay una alteración de la microvasculatura y eso entonces se traduce en aumento de la permeabilidad vascular. Y ahí sí ya se permite que el leucocito migre más rápidamente y haga extravasación. Bueno, entonces, antes de continuar, vamos a mirar las etapas que tienen las fases de la inflamación. Y entonces tenemos que en estas fases de la inflamación, primero debe ocurrir el daño tisular, ¿listo? Ocurre un daño ya sea por la presencia del patógeno de un agente químico o un agente físico que daña el tejido, ¿listo? Lo segundo es que entonces tiene que modificarse el endotelio. Entonces hay una vasodilatación y un aumento en la permeabilidad vascular. ¿Eso para qué? Para que llegue entonces facilitar la migración de los leucocitos al sitio donde se requiere, en este caso los polimorfonucleares, que es el tercer paso. Los leucocitos entonces migran, hacen extravasación, luego de apéresis y se van y se adhieren al sitio donde interactúa pues con el patógeno, se une y comienza a hacer pues su fagocitosis. Y como producto de esa fagocitosis, pues obviamente él libera una serie de sustancias. Esas sustancias van a ser, se van a encontrar en los granos. Hace la degranulación. Entonces, liberación de moléculas activas que están en esos gránulos. Muchas de ellas son enzimas que lo que hacen es entonces hacer daño, lisar diferentes tipos de moléculas, sean carbohidratos, proteínas, sean lípidos. Y finalmente, tiene que llegar ya un proceso en el cual los neutrófilos disminuyen en número, son inactivados y ahora se le da paso a la activación de los macrófagos para que ocurra el proceso de reparación tisular. Y con eso entonces participan macrófagos y los fibroblastos, entre otras, y plaquetas para hacer esa reparación. Vamos al primer paso donde ocurre el daño tisular. El daño tisular tiene como consecuencia la liberación de una amina vasoactiva y es la histamina. Entonces, la histamina es una amina que es liberada en ese daño tisular, ¿listo? Y como consecuencia, la histamina, entonces, va a ser quimioatrayente y va a estimular al endotelio, ¿listo? Entonces, la histamina es una amina vasoactiva porque no solo va a estimular al neutrófilo para que el neutrófilo es como una quimiosina, lo atrae esto al sitio, sino que va a ser un estímulo sobre el endotelio. Y ese estímulo que hace sobre el endotelio produce una vasodilatación, cambia el calibre, ¿listo? Y aumenta la permeabilidad vascular para que el leucocito pueda pasar. Entonces, además de eso, tenemos que estas moléculas vasoactivas como la histamina se están uniendo al endotelio a un receptor H1, ¿listo? Y cuando se une a ese receptor, llega a las células endoteliales. Mire que el óxido nítrico está siendo producido por el macrófago, pero quien produce aún más es el endotelio. ¿Y qué hace el óxido nítrico? Es un potente vasodilatador. Entonces, estimula el mismo del endotelio para que haga la vasodilatación
También entonces tenemos que la histamina pues está promoviendo es quimiotáctica, ¿listo? Y bueno, en esa quimiotaxis, primero estos factores vasoactivos, donde está la histamina, también hay serotonina, comienzan a traer neutrófilos. Llegan macrófagos, pero por excelencia neutrófilos. Aumenta el flujo sanguíneo, vasodilatación, hay aumento de la permeabilidad para permitir que pase el polimorfo nuclear. Y entonces el primer proceso implica un efecto sobre el endotelio para que se modifique el torrente sanguíneo como tal y facilitar el paso, ese paso que es la extravasación, ¿listo? Otro estímulo que va a ocurrir sobre el endotelio. Entonces, las histaminas, y ahora vamos a ver que eso también lo hace la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, estimula el endotelio, o sea, la histamina uniéndose a ese receptor H1, y el endotelio tiene receptores para la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral. Cuando reciben esa señal, como consecuencia, el endotelio también expresa moléculas de adhesión. Y esa molécula de adhesión le va a permitir, miren que, acuérdense que yo les mostré que el leucocito sale con sus moléculas de adhesión, pero si el endotelio no tiene moléculas de adhesión, pues el leucocito sigue en el flujo sanguíneo. Pero gracias a esas moléculas de adhesión, que es otra tercera consecuencia de ese estímulo, entonces ella expresa unas moléculas de adhesión. Y eso permite que el leucocito se pegue inicialmente en el endotelio, miren, comienza entonces a rodar sobre el endotelio hasta que finalmente se fija bien y luego puede hacer extravasación, caminando por diapéresis. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos entonces que una de las consecuencias de estimular el endotelio no solo aumentó la permeabilidad, no solo hay vasodilatación, sino que hay un estímulo que provoca que el endotelio exprese esas moléculas de adhesión. Y una de ellas muy importante, aquí está la selectina. La selectina E de endotelio. ¿Listo? Entonces ahí vemos que el otro estímulo es que provocó que el endotelio exprese una molécula de adhesión y viene el polimorfo nuclear. El polimorfo nuclear, cuando sale del torrente sanguíneo, con una molécula de adhesión con la que sí sale, viene ahí la azul, es la selectina L. L de leucocito ligando también le dice. Y resulta que entonces él, después de ese estímulo, expresa su selectina E, esa molécula de adhesión, y el leucocito comienza entonces a interactuar entre moléculas de adhesión con moléculas de adhesión, selectina L, selectina E, comienzan a interactuar y en esa interacción permite que el leucocito se vaya pegando a las paredes, pero él sigue rodando sobre las paredes del endotelio. Producto de ese rodamiento, estimula el endotelio para que exprese otras moléculas de adhesión que ahí está verde. ¿Listo? Y ese rodamiento también provoca que el leucocito exprese otra molécula de adhesión, inclusive la L se puede ir perfectamente, ya no necesita y expresa otra molécula de adhesión mucho más potente. ¿Listo? Y ahora sí viene la adhesión y por eso se da la extravasación por diapéresis. Entonces, tenemos que el primer estímulo que se hace sobre el endotelio lo está haciendo las aminas, histaminas, estas aminas vasoactivas, está haciendo la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, que está estimulando sobre el endotelio, entre otras cosas, que se expresen moléculas de adhesión. La primera en expresarse es la selectina E y el leucocito ya viene con su selectina L y entonces comienzan a interactuar. En una forma, esta es una interacción que permite que interactúen, pero no es una interacción firme. Entonces, por eso el leucocito puede ir rodando sobre el endotelio. Y ese rodamiento, ese primer paso, se llama rodamiento, es que permite estimular al endotelio para que ahora exprese
otra serie de moléculas de adhesión y en el leucocito también para que ahora se expresen unas moléculas mucho más firmes. Y ahí tenemos, por ejemplo, la ICAM1 en el endotelio y esa LFA1, que por allá lo veíamos que él la trae, no la trae, él la expresa, él la trae lista para salir, solo que con el rodamiento se logra que lo expresen. Y tenemos por allá una interleucina que ayuda mucho a expresar esas moléculas de adhesión, la interleucina 8, y está estas por los polimorfonucleares. Por células, inclusive los linfocitos, y ella ayuda a traer todavía en el proceso a más polimorfonucleares, a macrófagos, porque ella es quimiotáctica, la interleuquina 8. Entonces, en ese proceso de rodamiento se expresa una molécula, otras moléculas de adhesión, entre esas la ICAM1 en el endotelio, y en el leucocito una molécula de adhesión muy potente, o sea, muy firme. Esa se llama LFA1, es una integrina, la integrina ya tipo 1. Y cuando se expresa esa integrina, ahora sí se comienza la interacción entre la integrina y molécula de adhesión. Y ahora sí viene el otro paso, después del rodamiento viene la adhesión. Se adhiere ya firmemente y ahora sí comienza su proceso de extravasación. De hecho, aquí hay interacción también moleculares. Hay unas moléculas CD3 que están interactuando ahí con el endotelio, ahí se expresan, permiten a través de esas uniones que hay entre endotelio y endotelio, poder el leucocito interactuar y pasar a hacer extravasación por el mecanismo de diapéresis. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la etapa de rodamiento, luego viene entonces la de adhesión y finalmente la de migración a través del endotelio. Y miren ahí las quimiosinas que están sirviendo para traer al sitio donde debe ser, pero entre esas la interleuquina 8, una quimioquina, ayuda a que se expresen esas moléculas de adhesión firmes, integrinas, para que se produzca entonces el proceso de firmeza, ¿listo? Pero el papel inicial central tiene histamina, ¿ya? Entonces, tenemos acá que el neutrófilo, entonces ya hace la extravasación, llega al tejido, ¿listo? Vamos a tener estas proteínas del complemento C3A, C5A, también están ayudando a, se están produciendo, las que vamos a ver dentro de 8 días, y prostaglandinas, leucotrienos, de los polimorfonucleares que ya han estado ahí y han liberado. Entonces están estimulando al neutrófilo, llega al sitio, hace fagocitosis y como consecuencia él se activa y está activado, está sintetizando prostaglandinas, la tipo I y la tipo E, muy proinflamatorias, se están activando sus gránulos y luego ocurre, una vez que ocurre la fagocitosis, la degranulación. ¿Listo? Y entonces, además de eso, esta prostaglandina, la E tipo 2, lo que hace es, va al hipotálamo, lo estimula y como consecuencia entonces ocurre aumento de temperatura, ya sea local o la fiebre en forma sistémica. Eso debido a que, sobre todo la interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, luego la interleuquina 1 cuando desaparece, resulta que, porque ya no hay mucho macrófago, viene otra proteína proinflamatoria que reemplaza la interleuquina 1 y es la 6. Y esa 6 es producida por el endotelio. El endotelio estimulado no solo produce moléculas de adhesión, no solo libera óxido nítrico, sino que libera interleuquina 6, también interleuquina 8, ¿listo? Y a través de estas citocinas, el interferón, si se trata de un parásito intracelular, que es el que predomina, va y entonces estimula en el polimorfonuclear la liberación de gran cantidad de prostaglandina E tipo 2 y esa es la que va a estimular el hipotálamo para que haga un aumento de temperatura local o sistémica. Por lo tanto, es un pirógeno endógeno, ¿listo? Aumenta entonces estimulando el hipotálamo
él provoca entonces ese aumento de la temperatura. Entonces, aquí tenemos el endotelio que ha sido estimulado, pues está liberando, miren, entre otros, el óxido nítrico. ¿Qué hace el óxido nítrico? Un vasodilatador también, pero estimula el músculo liso para que el músculo liso se relaje. Y el endotelio, como se está vasodilatando, entonces hay que relajar el músculo. Esa es una gran importancia que tiene el óxido nítrico. Y también está estimulando el polimorfonuclear que está llegando, lo ayuda a activar. Cuando él llega a ese sitio, se activa y provoca entonces esa formación del fagolisosoma. Miren allí, se está produciendo también en el mismo proceso fagocítico, se activa la sintetasa del óxido nítrico inducible, y quiere decir inducible, solo esa se activa en el polimorfonuclear, en el macrófago, o polimorfonuclear solo se activa cuando hay ese proceso de fagocitosis y se formó el fagolisosoma. Entonces se libera el óxido nítrico, el cual entonces ha provenido de las radicales libres de oxígeno. Ya esas especies reactivas de oxígeno pues ha provocado ha sido el estímulo para que se produzca el óxido nítrico por la nitrato sintetasa inducible. Entonces, todos estos factores quimioatrayentes, donde está la histamina, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, luego la interleuquina 6, las proteínas del complemento, vamos a ver la C5A, la K, inclusive la C3A. Luego sabrán qué quiere decir ese C5 y qué quiere decir esa A o esa B. Esto se lo vamos a ver dentro de 8 días. Sino para decirles que las proteínas del complemento están ayudando a mediar inflamación. Y aquí tenemos, miren, entonces la acción que está haciendo la interleuquina 1, luego reemplazada por la 6, factor de necrosis tumoral, estimulan no solo el endotelio, estimulan al neutrófilo. El neutrófilo estimulado produce, se le activa la fagocitosis como tal, hacer entonces esa explosión oxidativa y esas enzimas líticas del interior de granulación, síntesis de prostaglandinas, que lo hace antes de granular porque ahí se suicida. Y bueno, todo eso es lo que encierra en ese segundo proceso que está ocurriendo con la ingestión de granulación, el proceso inflamatorio. Entonces miren aquí, él comienza en esa activación a liberar todos esos gránulos, ¿listo? Hasta que finalmente los libera todos y obviamente queda lisado el polimorfo nuclear, liberando los gránulos primarios o los secundarios y terciarios, donde comienza a dañar diferentes tipos de moléculas, incluidos pues nuestros tejidos. Eso es con el fin de dañar el agente agresor, sí, pero evitar que se disemine. Eso es una forma pues bastante agresiva, que lo constituye lo que es la inflamación aguda. Entonces vamos a ir a ver el papel central que tiene el polimorfo nuclear en lo que se llama el proceso de inflamación aguda, porque está ocurriendo pocas horas después de que el agente agresor pasó la primera línea de defensa. ¿Listo? Entonces, aquí está el daño tisular, que conlleva a una vasodilatación, incremento de la permeabilidad, y como consecuencia, pues puede ocurrir el tercer mecanismo, que es pues la llegada del polimorfo nuclear, su activación. Esto tiene que adherirse, hacer diapédesis quimiotaxis, y tiene que activarse y luego liberar sus gránulos, daña ese tejido, eso se necrosa, o sea, entre mayor tiempos de la inflamación, más daño al tejido, ¿listo? Se está alisando el tejido, se está necrosando, tiene que luego entonces venir el proceso de reparación. Y el proceso de reparación comienza cuando hay un switch y se comienza a concentrar, ya no son prostaglandinas tipo I y E, sino que comienzan a predominar unas que son de tipo D. Y ellas lo que hacen es atraer macrófagos. Y por un lado, y las lipoxinas, por el otro lado, están inhibiendo los
neutrófilos que se encuentran en el sitio. ¿Listo? Entonces, comienza la etapa de resolución de la inflamación, que comienza con la activación, reclutamiento de macrófagos, monocitos en el sitio y la inactivación del neutrófilo. Entonces, estas dos comienzan a hacer ese papel, ¿listo? Donde básicamente todo este proceso quimiotáctico, ya el neutrófilo ya deja entonces de llegar porque sobre todo las lipoxinas los van inhibiendo y los que están aquí los dejan de activar, ¿listo? Va cesando ese proceso y por otro lado va entonces al sitio, va llegando macrófagos. Y los macrófagos que comienzan a hacer, comienzan a fagocitar todo el tejido dañado. Ahí vemos todo el tejido que se ha necrosado, se lisó, ya se necrosó, comienza a ser fagocitado. Y en ese proceso, cuando el macrófago está reparando, está liberando citocinas que van y activan a los fibroblastos. Entonces los fibroblastos llegan en ese sitio y comienzan a promover la secreción de colágeno, entonces comienza entonces a ocurrir la remodelación a través de depósito de esa matriz celular, sobre todo con colágeno. ¿Listo? Entonces ese sitio comienza a cicatrizar con fibrosis. Hay una cosa que cuando hay demasiados fibroblastos, la cicatriz es con intensa fibrosis. Y obviamente la angiogénesis también actúa, entonces tiene que ocurrir la agregación plaquetaria, ya eso lo hacen los trombosanos, que en la segunda parte son los que predominan, y comienza a taponarse el sitio y hay que liberar factores que promueven la proliferación del endotelio. Eso lo hace mucho el macrófago, libera entonces factores de crecimiento endotelial. ¿Listo? Tenemos entonces que básicamente los signos de la inflamación, lo que le indica que hay ahí un proceso inflamatorio, es el aumento de la temperatura local, la dilatación sí, pero no se olvide que las prostaglandinas están haciendo un efecto sobre el hipotálamo. Primero hay aumento a nivel local y luego se hace sistémico. El eritema por el proceso de dilatación vascular y congestión. La congestión se da cuando demasiados leucocitos tienen que hacer extravasación y terminan ese sitio congestionando. Entonces produce ese eritema. Y el edema, pues en el proceso de, para poder hacer extravasación, pues tiene que aumentar la permeabilidad vascular, se pasa el leucocito, pero también el contenido pues plasmático, y entonces el sitio acumula agua, se edematiza. Y el dolor, sobre todo pues tenemos la bradiquinina que comienza a producirse, la serotonina está conectada con receptores del dolor y ahí tenemos entonces también la presencia del dolor. Y finalmente, un quinto elemento que se le adicionó a estos signos fue la pérdida de función. Se ha visto que de todos modos el tejido, como en el proceso de reparación es rellenado, no con células, sino con esa matriz extracelular tipo colágeno, con fibras, entonces ese tejido va a quedar inutilizado. Y si de pronto entre mayor extensión, pues puede inutilizar a un área mayor. Entonces, ese sitio perdió su función porque ya carece de células y ahora es reemplazado simplemente por fibras, que es la cicatriz. Tenemos que hay diferentes tipos de inflamación, pero aquí me centraré en lo que es, de acuerdo a la duración, una inflamación de tipo aguda. Esta es la comandada por polimorfonucleares, la que ocurre 4 a 6 horas después de que el agente agresor ha llegado y se tiene que resolver. Si no ocurre eso, pasamos a una inflamación de tipo crónica. De acuerdo a su localización y al exudado que produce, lo verán mejor en su patología, que en quinto semestre, cuando esta inflamación genera abscesos, úlcera, de tipo membranoso o catarral. Y según el exudado que está emitiendo, o sea, todo ese tejido que está siendo dañado, pues puede ser de tipo seroso,
fibrinoso cuando hay mucho colágeno, supurada, purulenta, hemorrágica, pues cuando hay rompimiento del endotelio y tenemos ahí también hemorragia. En la parte que me interesa que puedan diferenciar bien es la tipo de inflamación de una aguda a crónica. La aguda se va a desarrollar entonces puede durar minutos, es lo ideal, horas o algunos días, ¿listo? Hasta cuando viene la inmunidad adaptativa y va a ayudar. O sea, es de inicio rápido y va a estar comandada por neutrófilos. Pero en una crónica es aquella que ya dura semanas, meses, inclusive años, ¿listo? Y va a ocurrir en ese sitio un dolor constante y todos los demás signos de la inflamación. Pero aquí el predominio va a ser de macrófagos y ha traído linfocitos, ¿listo? Ahí ya no vamos a ver los polimorfonucleares como primeros actores, sino el macrófago que está continuamente degradando el sitio, fagocitándolo, tratando de limpiar y está promoviendo otra vez la fibrosis, es decir, la cicatrización. Y va a estar en un contacto continuo, entonces, remodelación, ¿listo? Entonces hay proliferación de vasos y tejido conectivo, pero constante, ¿listo? Pues aquí vemos una inflamación aguda, pues ocurre todo el trastorno vascular que se genera, inclusive hasta rompimiento, pero ese se resuelve. Se resuelve y entonces el polimorfonuclear disminuyó y tenemos que se reparó. El problema es cuando entonces hay un estímulo constante, se ha visto que hay una serie de quimiosinas que continuamente está siendo liberada probablemente por el tejido o por otras otras células que se encuentran alrededor, comienza a liberarlas constantemente, entonces ese tejido que se está reparando vuelve y se desordena, ¿listo? Permite la acumulación, el macrófago vuelve otra vez a remodelar y vuelve otra vez a destruirse, ¿listo? Y entonces el tejido vamos a tener que va acumulando mucho material fibrótico. Entonces, en las inflamaciones crónicas hay mucha fibrosis, mucho depósito de colágeno, la pérdida de función ahora sí ya se hace exacerbada porque ese tejido lesionado va a estar constantemente entonces con esa lesión y no va a poder trabajar bien. Lo que se ha visto aquí es que, como les decía, hay una serie de moléculas quimioquinas y estas moléculas ahora las están llamando la C, ¿listo? Porque en el sitio que las quimioquinas, por ejemplo la interleuquina 8, esta es una, tienen una cisteína, C, o a veces tienen dos cisteínas, CC, hay de 3. Estas, por ejemplo, que aquí aparecen, que están promoviendo la inflamación crónica, es de tipo CC. Pero esa X quiere decir que tiene una cisteína, cualquier otro aminoácido y otra cisteína, ¿listo? Entonces son con dos cisteínas separadas por cualquier aminoácido que es la X. Entonces hay este tipo de quimioquinas, la CX, CL, 4, 5 y 7, se ha visto que son las que están entonces promoviendo, entre las más importantes está la interleuquina 8, promoviendo la inflamación aguda, que es atrayendo polimorfonucleares. Y cuando entonces se está resolviendo la inflamación aguda, predomina la CXCL8 y entonces es activa fibroblastos y tenemos que ellas como son proteínas, se denaturan y ya tenemos que el proceso cesa. Pero una inflamación crónica, lo que se ha visto es que perdura la CXCL8, que está trayendo fibroblastos, y ahí aparece otras quimioquinas, la tipo 1, que lo que hace entonces es activar, mantener activos los linfocitos, los macrófagos, y entre esos los macrófagos activos, lo vamos a ver cómo un macrófago puede activar la inmunidad adaptativa, liberando una serie de citocinas, activan al linfocito y por eso al sitio llega también linfocitos. ¿Listo? Eso lo vamos a ver, qué citocinas son las que libera el macrófago para activar los linfocitos T
y activar la inmunidad adaptativa. Y aquí se ha visto que comienza constantemente a predominar en ese tejido que está altamente, en una alta fibrosis. ¿Por qué? Porque hay alta acumulación de fibroblastos y ahí entonces las citocinas CX, CL, tipo 9, 10 y 11, hay un predominio de ellas que mantienen estimulado al macrófago, lo mantienen atrayendo y con eso también estimulan la llegada de linfocitos. Entonces, es un proceso inflamatorio crónico que va a durar inclusive años, ¿listo? Y hay una intensa fibrosis. Y el macrófago, pues debería de remodelar el sitio en forma aguda, pero de una forma crónica lo que hace es destruirlo, ¿listo? Entonces viene el acúmulo de macrófagos, la fagocitosis, se elimina el tejido dañado, pero esto va a ser en forma constante, entonces destruye el tejido y lo que va promoviendo es luego que los fibroblastos lo traten de reparar en una intensa fibrosis. Y verán ustedes en su patología lo que una parte de esa es la formación del granuloma, lo veremos más adelante, se los mencionaré, con infecciones que hacen patógenos intracelulares, por ejemplo bacterias, que genera no las puede el sistema inmune eliminar fácilmente, ellas quedan ahí y promueven una inflamación crónica formándose un granuloma. ¿Listo? Entonces hasta aquí tenemos, si tengo ahí 20 minutos todavía, tenemos entonces aquí la inflamación de tipo aguda, predomina pues obviamente los neutrófilos y una inflamación crónica, cuando entonces esta inflamación, que su objetivo era mantener la homeostasis del organismo a través de un proceso agudo, no se resuelve y se vuelve crónico, ¿listo? Entonces, en varias patologías donde están constantemente siendo estimulados, ya sea por PAMS o DAMS, sobre todo, entonces vamos a desarrollar una inflamación de tipo crónica, ¿listo? Ahora hay un concepto que se viene introduciendo en los últimos años en la inflamación y tiene que ver con los inflamosomas. Los inflamosomas, entonces, se está presentando en diferentes patologías y ahí tiene mucho que ver la liberación constante de la interleuquina 1 beta. Como ustedes saben, la interleuquina 1 beta al liberarse, entonces promueve, activa endotelio, es también quimiotáctica, pero sobre todo estimula el endotelio para que produzca esas moléculas de adhesión. Entonces, es una molécula proinflamatoria por excelencia. Ahora bien, resulta que vimos hace 8 días cuando comenzamos a ver estos procesos celulares que obviamente tienen que ser, para poder reconocer al agente agresor, pues tiene que hacer la célula a través de sus receptores. Les hablé mucho de los receptores, pues, tipo TOL, ya de estos RRP. También les había mencionado, pues, que hay unos receptores tipo TOL que están en la membrana citoplasmática y otros que están en la membrana nuclear. Y también les mencioné los receptores NLR. Estos receptores NLR, ahí están encerrados, y los RLR, ellos entonces están a nivel del citoplasma, ¿listo? Entonces, eso quiere decir que son receptores similares a NOT. Los receptores NOT, entonces aquí tipo NOT, son receptores que están aquí en el citoplasma, que reconocen DAMS, reconocen PAMS, reconocen sobre todo, nuestras células van a tender a ser mucho retadas, infectadas por, a nivel intracelular, bacterias y virus. Entonces, entre las bacterias, pues tenemos ahí están a nivel citoplasmático esas bacterias que se nos van a ser intracelulares, pues van a ser controladas por los receptores tipo NOT, ¿listo? Y cuando se trata de un virus, entonces los que van a ser los RLR. Ahora bien, entonces miren, cuando por decir el macrófago, entonces ve el antígeno, ¿listo? Lo fagocita, pues en su interior también una célula normal se le activan sus receptores
ya sea a través de PAMS o puede, si él ingirió y es un parásito intracelular, pues tenemos los NOT, los receptores tipo NOT, ¿listo? Ahora bien, entonces, ¿qué pasa? Veamos acá es el otro, el RLR son los receptores de ácido retinoico inducibles, ya también conocido así como RIC. Ellos reconocen no a tanto ARN viral, ADN, porque el ARN viral lo reconocen los TLR que están, el 7, el 3, ¿listo? Los que están en el anel de la membrana nuclear. Esos RLR reconocen sobre todo DNA viral, reconocen virus, RNA sí, pero más por excelencia DNA viral, ¿listo? Los virus tipo DNA, entonces ellos necesitan desnudarse y liberar tanto RNA como DNA en el citoplasma. Y ahí se activan este tipo de receptores. Ya sea entonces los NLR o los RLR. ¿Qué ven los NLR? Diferentes, lo más superficial de la bacteria. Lípidos para las gram negativas, esa membrana extracelular, o nivel peptidoglicano, de diferentes tipos entonces de lípidos, carbohidratos que trae la bacteria. Bueno, entonces, resulta que tenemos esos, aquí están los receptores tipo RIC, los inducibles por ácido retinoico. Entonces, pues ven virus, su genoma RNA, pero ahora se ha encontrado que hace más a nivel del DNA. La diferencia es que cuando se activa un RLR, lo que hace es producir interferón, ahí lo vemos. En cambio, cuando se activa a partir de un NLR, ese más es para bacterias, lo que se activa es la producción de citocinas, entre esas la interleuquina 1. Entonces, tenemos tres familias, subfamilias de receptores tipo NOT. Entonces, tenemos los NOTs como tal, ahí están los 1 y 2. ¿Qué tienen ellos? Tiene este cuadro que usted ve en el rectángulo azul, se le llama, ese es un trayecto rico en leucina. L quiere decir leucina, rico en leucina. Son varias y de hecho se le dice que forma el cierre de leucina, pero es rico en leucina. El del medio es el NOT, lo que quiere decir que es el dominio de oligomerización de nucleótidos, ¿listo? Entonces, inclusive puede interactuar con nucleótidos y provocar eso lo que se le hace. Y tenemos el naranja, que es un dominio CART, que ya le puede decir qué quiere decir ese dominio CART, ¿listo? A ese dominio es de gran importancia porque predomina en los inflamasomas. Ahora, ¿qué pasa? El NOT, ese es el que tenemos, o sea, los NLR, normalmente lo tenemos en el citoplasma y puede entonces responder a una bacteria intracelular que entró y entonces se activa viendo esos PAMs y hay activación. ¿Qué hace? Pues liberar interleuquina 1 beta especialmente. A través de una activación, el último factor la última proteína en recibir esa activación, que es por fosforilación, es el factor nuclear que ya lo había mencionado, capa B. ¿Listo? Bueno, tenemos otras que se producen en forma, otro grupo en forma inducible, pues tenemos los NLRP proteínas de los receptores tipo NOT. ¿Listo? Estas se producen, ¿listo? Solo en determinados momentos, son inducibles. Tenemos otro grupo ahí también que se le llaman los IPAF y tienen también esas secuencias que tienen un dominio rico en leucina, el dominio NOT, es decir, el dominio de oligomerización de nucleótidos y un dominio CART. Ese dominio tiene que ver con la activación de una caspasa. Ahí está, la caspasa 1. Y para adelantarles, las caspasas participan en los procesos de muerte celular programada, apoptosis. Cuando ellas se activan, nuestra célula que tiene esa caspasa activada entra en muerte celular programada. Pero aquí, entonces, esta caspasa se activa
a través de una activación dada por PAMs en receptores tipo NOT, y como consecuencia se produce interleuquina 1 en lugar de hacer ese proceso como tal de una muerte limpia, produce interleuquina 1, 1 beta, y entonces promueve la inflamación. Tenemos otros receptores que tienen los YAM y SIDA, el PIRIM que se están estudiando, tienen entonces este tipo de dominios. Ahora bien, entonces el inflamosoma, ¿sí? Los NOD o NLR reconocen bacterias y virus, ¿cierto? ¿O solo bacterias? No, los NLR reconocen bacterias, reconocen diferentes PAMs de bacterias, lo que tiene más externo, del peptidoglicán, lípidos y proteínas, más carbohidratos, y de la membrana externa de las gram negativas, que son, por ejemplo, no solo LPS, sino también lípidos. ¿Listo? Y virus no, ¿cierto, profe? No, los virus son reconocidos por los RLR. ¿Listo? Profe, pero y entonces... esos liberan interferón gamma. Profe, pero entonces, digamos la diferencia entre los NOD o NLR con los TOL que reconocen las bacterias, pues es que estos están en el citosol y los otros en la membrana. ¿Cuáles otros? ¿De cuáles otros me estás hablando? Los TOL que reconocen bacterias estarían en la membrana, ¿no? No, el citosol. Estoy hablando del citosol. Los No. NLR están en citosol y los RLR que reconocen virus están en el citosol, ambos. ¿Listo? En el citosol. Sí, profe, los del virus. A lo que me refiero es que los NLR que reconocen bacterias están en el citosol y los TLR que reconocen bacterias como el 2, el 4 y el 6 están en la membrana. En la membrana citoplasmática o membrana nuclear. Sí. Entonces quería preguntar, ¿alguno de esos dos es más específico o más funcional? ¿O la única diferencia entre esos dos es como en qué parte localizan? Puede ser que, a ver, no es por estudio, pero los TLR son más funcionales, se habla mucho más, se expresa más, de hecho, ¿listo? Por ejemplo, el tipo 4, el tipo 2, para bacterias gram positivas, gram negativas o gram positivas, esos son los que están más activos. Entonces, parece ser que tienen, además de que el mayor número de bacterias son extracelulares que intracelulares, que es otro. Entonces, estamos siendo retados más por bacterias extracelulares que por bacterias intracelulares. Por eso los TLR sí tienen un papel mucho más preponderante, ¿listo? Pero no más o menos importante que los NLR. Entonces, vamos a ir a estos receptores. Estos receptores, para que se presente el inflamasoma, entonces debe estar el receptor tipo NOD, pero también tiene que haber un dominio, ese dominio que le digo CAR, es de realmente un dominio ASC, ya les voy a decir qué es, y tiene que estar la caspasa 1, pero las caspasas siempre están en el citoplasma, pero ellas están como con un péptido ahí que no las dejan activar, como caspasas, ¿listo? Entonces, este estudio de los inflamasomas dice que él se activa en dos fases. Y voy a ir rápidamente. La primera fase de activación tiene que ver con los TLR. El TLR biopams, ¿listo? Comienza, una vez que el receptor interactúa con el PAM respectivo, ocurre un cambio, traducción de señales en el interior, que al final provoca la fosforilación del factor nuclear kappa B y AP1 también. ¿Y ellos qué hacen? Van al núcleo y activan los genes para las citocinas, quimioquinas, y en el caso de los, aquí tenemos, miren, los que están nucleares, por ejemplo, los TLR3 y 7 que ven RNA viral, entonces se activa y libera a través de la activación de los factor nuclear kappa B al interferón, ¿ya? Interferón tipo interferón. Entonces, la primera fase es que ocurre entonces a través de la interacción con PAP la producción de citocinas, entre otros factores, ¿listo? A través de la interacción, activación del factor nuclear kappa B.
Ahora bien, entonces esta es la primera señal. La primera señal puede ser el LTR que está interactuando. No se olviden que en el caso del el polimorfo nuclear, pues, que está promoviendo, o el macrófago que se va a quedar mucho tiempo, está promoviendo la inflamación. Acuérdense que él está fagocitando, se crean las especies reactivas de oxígeno, y resulta que en esta primera señal, además de producirse citocina, pero esta citocina, mire, la interleuquina 1 y la 18, que tiene que ver con el inflamosoma, se produce como PRO, queda en el citoplasma, no puede salir porque hay un péptido que la retiene. PRO, citocina, ¿listo? Interleuquina 1 beta y interleuquina 18. Y resulta que también hay una activación de un factor que genera una proteína, la NLRP, que es la proteína parecida a esos receptores NOT, ¿listo? Es de esa subfamilia. Aquí tenemos el trayecto de leucina, tenemos el sitio de oligomerización, el NOT, y tenemos un sitio que se llama CAR, que es el sitio para activar la caspasa. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que ese leucocito se está haciendo fagocitosis, vio el PAMS, produce interleuquina 1 beta como PRO, y hace la fagocitosis, se crean especies reactivas de oxígeno. Esas especies reactivas de oxígeno van y activan una proteína adaptadora que tenemos en el citoplasma. Esa proteína tiene un dominio SASC. Ese es un dominio, esta se llama una proteína asociada a la apoptosis, que tiene un dominio parecido acá, mire, al dominio, ese le llaman ASC, que tiene las proteínas en el ERP, o sea, proteínas de los receptores NOT. Y entonces, cuando las especies reactivas de oxígeno tocan esa proteína, en ella hay un cambio conformacional, exponen ese dominio moradito y ahora va y se une al dominio moradito que llamado, ahí le llaman CAR, pero realmente el dominio es ASC, o sea, es un dominio que tiene las proteínas asociadas a la apoptosis. Y ahora sí, cuando esa proteína se unió a la NLRP, que es la 3, a través de esos dominios ASC, ella expone, esa es la que tiene ese dominio rosado, el dominio CAR, que lo tiene la caspasa. ¿Qué pasa la caspasa porque está inactiva? Porque tiene un dominio, un péptido ahí que no la deja, que es el rosado, se llama dominio CAR. Y solo cuando CAR, esta procaspasa, puede entonces unirse al dominio CAR expuesto por esta proteína asociada a la apoptosis, que tiene un dominio CAR, pero tiene también el dominio ASC, que lo tiene la proteína del grupo de la familia de los receptores NOT, que lo expuso debido a que ella pudo interactuar gracias que las especies reactivas de oxígeno actuaron sobre esa proteína que tenemos en el citoplasma, que tiene un dominio, el cual reconoce al dominio de las proteínas de la familia de los receptores NOT y tiene un dominio COAR. Eso lo activó las especies reactivas de oxígeno. Hay un cambio conformacional, expone ese dominio ASC, se une entonces al receptor y eso le permite exponer su dominio CAR. Ahora trae a la procaspasa 1 que tiene dominio CAR y ella queda libre como caspasa 1. ¿Y qué hace la caspasa 1? Corta ese péptido que está reteniendo a las interleuquina 1 beta, interleuquina 18 y se produce. Y tenemos que el sitio, entonces, gracias a esa interacción que son por proteínas parecidas a esa subfamilia de los receptores tipo NOT activados, están promoviendo una inflamación permanente, pero asociado a la caspasa 1. Y a eso se le llama entonces el mecanismo de pirotosis. No es apoptosis que lo hacen las caspasas, sino pirotosis, una muerte celular a causa de la inflamación activada por caspasas. Entonces aquí lo tenemos. Tenemos esas proteínas que son de la subfamilia de los receptores NLR. Ellas se producen, sobre todo en gran cantidad, estimuladas por
la unión del el LPR con el PAX. Se produce entonces la producción, la activación del factor nuclear kappa beta, producción de pro-interleuquina 1 beta, pero por otro lado hay mayor producción de este tipo de proteínas en el LRP. Y ellas tienen su dominio LRR, el dominio NOT, pero tiene ese dominio para que es reconocida por esa proteína que está en el citoplasma, que las especies reactivas de oxígeno la activan, hace un cambio conformacional, tiene un dominio complementario, aquí está el verde, mire, que es de esas proteínas que reconoce entonces la apoptosis, asociada a la apoptosis, y tiene esa proteína adaptadora del dominio CAR. Solo cuando esa proteína es activada por las especies reactivas de oxígeno, hace el cambio conformacional, se une entonces a las proteínas NLPR y permite que ellas pongan su dominio CAR. Ahora sí, atrae a la caspasa 1 como procaspasa 1. Ella ahora ya puede unirse, se une, miren ahí, dominio CAR con CAR, la caspasa ahora se puede zafar y queda activa. ¿Y a dónde va? A clivar a la pro-interleuquina 1 beta, a la interleuquina 8, y vemos que ese sitio, entonces, hay una producción constante de inflamatorias. Esto es posible que la NLDP en realidad forma como un rosetón donde las ASC que se van uniendo y luego atrae a la caspasa 1, entran varias caspasas 1, se forma como esa roseta, ya esa es la roseta del inflamosoma y sale varias caspasas 1 activadas y activan, ¿qué hacen? Pues activar a las interleuquina 1 beta, interleuquina 18 y ahora sí sale. Entonces, en el inflamosoma hay una activación permanente entonces que hace que el factor nuclear kappa B comienza a producir citocinas proinflamatorias, pero también se comienzan a producir este tipo de proteínas de la subfamilia de los receptores NOT, que tienen ese sitio que debido a la especie reactiva de oxígeno que se están filtrando en el citoplasma del neutrófilo, del macrófago que está haciendo fagocitosis, provoca entonces que se activen estas proteínas inducibles que son de esta familia y exponen entonces esos dominios y puede activar se pueden activar la caspasa. ¿Cuál es la 1? Entonces la caspasa 1 es una caspasa que participa en la muerte celular programada, pero tipo inflamatoria. Y a esa muerte se le llama pirotopsis. ¿Listo? La pirotopsis es una muerte celular programada, pero promovida por inflamación. ¿Por qué? Porque hay una buena cantidad de liberación de interleuquina, entre otras 1 beta. Y 1 beta y la 18. Y esta caspasa, entonces, ¿cómo hace la muerte de estas células? Pues lo que hace es, entre otras, libera las porinas, entra las enzimas, y entonces está haciendo la muerte celular programada, además de que está promoviendo la inflamación. Eso ocurre en el inflamosoma, en lo que se llama la pirotopsis. ¿Listo? Entonces, aquí ven la activación a través del TLR, la activación del factor nuclear kappa B, que conlleva a la producción de procitocinas, pero también a la inducción de producir proteínas de esa familia, de esa subfamilia de los receptores NOT, que entonces al final provoca la activación de la procaspasa 1 como caspasa 1, la cual va a promover que esa célula vaya muriendo, pero también promueve la producción de la inflamación. Entonces aquí están los trayectos de la NLRP, tiene el sitio NOT como tal, y tiene ese sitio que no es CAR, realmente no es CAR, algunas aparecen como CAR, no es CAR, porque es el sitio complementario a esta proteína, la ASC, que esas la tenemos en el citoplasma y solo se activa con las especies reactivas de oxígeno. ¿Qué quiere activarse? Es que hace el cambio conformacional y ese cambio conformacional expone este sitio PYD para unirse y ahora en la unión sí expone el dominio CAR
Y una vez expuesto el dominio CAR, viene la caspasa, procaspasa, que tiene su dominio CAR, pero no sabe dónde unirse, pero ya cuando está expuesto por la ASC se une y tenemos pues este tipo de muerte. ¿Listo? Esta activación, inflamación. Entonces hay varias proteínas de esa subfamilia de los receptores tipo NOT, la 1, la 3, muy estudiada, la 6, 12. Hay una que forma la tipo C y ya se están estudiando mucho, donde entonces hay formación de caspasa 1 promoviendo apoptosis, pero también aumentando el proceso inflamativo con estas dos citocinas. ¿En qué? Por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, la gota, en la enfermedad de Alzheimer, ¿listo? En la diabetes, en la obesidad, se ha visto la presencia en el vitiligo de estas proteínas de la subfamilia de los receptores NOT activadas, ¿listo? Y dentro de 8 días, entonces, finalizamos con las proteínas. Vamos a ver la inmunidad humoral en específica, donde están las proteínas del complemento. Hay una cosa, entonces necesito, por favor, que se quede un momento, los primeros 20 personas, son, sí, 37, 38, 39, 40, 41. Para dentro de 8 días, iría, obviamente yo les voy a mandar a dar los detalles, porque me tienen que dar el salón, y tengo que averiguar muy bien lo del pasaporte, o sea, qué es lo que ustedes tienen que presentar, ¿listo? Porque la universidad, hay una cosa, es que ustedes pueden ir, pero tienen que, no sé si a través de ese pasaporte se hacen responsables, que si ustedes adquieren la infección, la universidad no tiene nada que ver, ¿listo? Porque la universidad no los obligó a ir. Entonces creo que es con algo como con el pasaporte, pero me voy a averiguar muy bien. Y con su representante les mando a decir los detalles, ¿listo? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Entonces, para dentro de 8 días está Elsa Aguirre, Valeria Lomía, Eleonora Alzate, Yamilet Bermúdez, Valeria Cabezas, Elizabeth Camacho, Carlos Andrés Castañeda, Juan Camilo Castro, Ceballos, Cruz, Diosa, España, Estrada, Falla, Franco, Gómez, Imbachi, Jiménez, Lenis y hasta López podrían ir. Profe, qué pena, que yo no puedo ir. Entonces, de ahí, pues señáleme los que no van a ir. Me dicen el apellido, ¿listo? Y yo señalo mejor. Gómez Grisales, Gómez Grisales no puede ir. Gómez no iría. Bermúdez, profe. Bermúdez no. Pero un momentito. Gómez no, Bermúdez no, ¿quién más? Aguirre no, ¿quién más? Camacho. Yo Ceballos. Lo mío, profe. ¿Ceballos? Sí, ¿No? profe, yo no puedo ir. Dígame, no me digan yo, porque es que no la puedo ver. Dígame el apellido, ¿listo? Simplemente el apellido. Entonces, Aguirre no, Bermúdez no, Ceballos no. Alzate, profe. ¿Cómo? Franco, profe, Franco. Franco no. Franco no, ¿quién más? Camacho, profe. Camacho. Imbachi Camacho. no. Cabezas, profe. Cabezas no, ¿quién más? Profe, lo mía. Alomía no, ¿quién más? Lenis. Lenis no. Camacho, profe. Castro no. Camacho, profe. Camacho no. Alzate, profe. Alzate no. No, bueno, ¿qué más? Imbachi no. Jiménez. ¿Quién más? España, profe. España no. Falla. ¿Quién? Falla. Falla no. Estrada. Estrada no. Pues son todos. Entonces, bueno, no entiendo. No entiendo cómo ustedes me dicen que quieren ir y resulta que cuando veo aquí hasta el 20, solo va a ir López. López va a ir. Yo voy. Va a ir Dios. López. Serna, profe, yo voy. No, mija. Usted me escucha las que llamé. Va a ir solo López. Va a ir solo Diosa. Cruz. Profe, yo no voy. Diosa no va. Diosa no. Castañeda. Diosa Tampoco, no. profe, Castañeda no.
Castañeda tampoco. O sea que van a ir solo 2. Jiménez Van a ir tampoco, solo. profe. Es que yo Jiménez pienso tampoco. que lo que dijiste de en parejas también debería ser para los que van presencial, pues porque las personas que No, están no, 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 no. No, no, tienen no, como no. tal la comodidad, No, no, y no, los no, que no. van a ir Me presenciales. da mucha pena, no. Sí. Lo presencial, mire, estamos en una situación muy especial, ¿listo? Y yo se lo dije en un principio. Esta situación hace que muchos se desconecten, muchos se conecten la clase no es presencial, no hay fácil de interactuar, por eso lo hago en parejas. Los que me dan presencial tienen posibilidad de interactuar, de explicarles mejor, es individual. ¿Listo? Profe, pero Es teniendo en cuenta individual. que este corte ya hemos hecho la mayor parte virtual, pues sí se podría hacer esa No, modificación en el examen. no vamos con ese cuento. No, a mí no me vienen con ese cuento, por favor. Yo ya le estoy colocando. Entonces, va López y va Cruz. Van 2. Muy bien. Pues si los primeros 20 la mayoría no va a ir, entonces... No van a ir. Entonces, solo van Cruz y van López. Por lo tanto, los profe, otros Cruz acabó de 20 escribir en hacia el abajo. chat. Y Cruz acabó de escribir en el chat que no iba tampoco. ¿Quién? Y es ¿Quién no Fraser. va? Fraser Cruz acaba de escribir en el chat. ¿Que no va? No. Entonces, póngame cuidado. No. Esto no puede ser así. O sea, ¿quién va a ir al final? Mire, de los primeros 20 no va nadie. De los primeros 20 nadie va. ¿Listo? De los otros siguientes 20. López no va. López no lo tengo. López va. Steven López sí. Valentina. Sí, profe. Steven López. Steven López va. ¿Quién va? ¿Quién? Entonces dígame el apellido de los que sí irían. Yo les pongo chulo. Profe, yo, Serna. Serna va, listo. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo, profe, Bedoya, Laura. ¿Bedoya? ¿Cómo? Bedoya, Laura. ¿Tú ya estás matriculada? No, profe, pero esta No. semana ya, ¿no? Bueno, si tú no estás matriculada no puedes ir y no puedes entrar. ¿Listo? No, te tienes que matricular. Profe, Imbachi escribió en el grupo que sí va. Imbachi sí va, listo. Va Imbachi, va Serna, va Bedoya. ¿Quién más? ¿Quién más? Profe, yo ¿Nadie le más? dije que López, Steven López iba. ¿López sí va? No me escriban porque es que aquí no puedo ver. Háblenme. Dígame, ¿López sí va? López. Sí, señora. López va. ¿Quién más va? Entonces, va Imbachi, López, Serna y Bedoya. ¿Listo? Estas 4 personas, como van a estar viendo, entonces van a ir constantemente. Entonces no tienen que 15 días así. Van a ir, oye, ustedes se van a comprometer a ir. O sea, ustedes van a ir presencial. No me van a decir que un día sí van a ir, otro día no. O sea, presencial. Ustedes 4, entonces yo voy a ir allá de forma presencial y los espero ver a los 4. A los demás les doy su clase, ahí lo hacemos pues por conexión remota, ¿listo? A través del representante les mandaré a decir a Bedoya que tiene que estar matriculado, si no, no puede entrar. Serna, López e Imbachi, ¿sí quién? Yo por lo menos también tengo una situación y es que yo todavía no estoy matriculada. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo soy Collazos Correa Geraldine, pero yo en este momento todavía no sé, por eso le digo, sí, yo por ahora estaría virtual. En el momento en que ya resuelva todo y diga que decido ir presencial, ¿puedo hacerlo? O sea, ¿no hay ningún problema? Sí, me dice y va, o son 5. O sea, ¿puedo comunicarle, profe, ya estoy matriculada, quiero ir? Bueno, les advierto, las personas que me van a ir presencial, el examen me lo hacen ahí presencial y es individual. Porque yo hago un tipo de examen un poco más diferente. Presencial, ¿entendido? Me van a seguir yendo durante todo el curso ustedes presencial. No es cuestión que el que quiso ir, no. Entonces, si ya se me compromete de presencial, yo voy hasta allá y las tengo presencial. Por ahora estoy con 4 y pendiente queda Collazo, ¿listo? Y ustedes, las 2 que no se me han matriculado, la próxima semana, si no están matriculadas, van a entrar allí y no están matriculadas, no me pueden entrar al salón. ¿Entendido? Yo voy a sacar la lista un día antes. Si no están en la lista, no me pueden entrar al salón. ¿Por qué?
porque es que hay unas condiciones importantes y si ustedes tienen ahí un tipo de infección o algo así, entonces el problema lo tengo yo porque me van a decir que era todavía una persona que no estaba matriculada. ¿Listo? Y voy a averiguarles, les voy a mandar con el representante qué condiciones deben presentar, no solo el pasaporte, porque sé que algo me dijeron que ustedes tenían que firmar, que se comprometen, que libran a la universidad. Si ustedes adquieren la infección por el coronavirus, la desarrollan, ¿listo? La universidad no tiene nada que ver. Entonces, ustedes van a hacer esa firma, pero entonces déjenme que yo tengo que averiguar cómo es el proceso, ¿listo? Sofía Wagner acabo de escribir que ella también va. Y lo que yo creo... ¿Quién más va? Que me diga, ¿quién más? Sofía Wagner, acabo de escribir. Y Wagner, mire, Wagner no me vino a clases. Aquí no la tengo. Wagner, necesito hablar con Wagner. Profe, yo creo que de pronto Sí, profe, la cuéntame. confusión es con lo de la ARL, pero la ARL no la piden es para las prácticas. No, ninguna confusión, no es ninguna ARL, no señora. Yo sé que los estudiantes que van a recibir clases tienen que firmar algo que libran a la universidad de cualquier situación en la cual, si ustedes adquieren la infección, la universidad no se hace a cargo de eso, no es, porque ustedes aceptaron ir libremente y ustedes asumen la responsabilidad si se infectan. Es algo así. Y eso yo lo voy a averiguar en el transcurso de la semana. Les mando con el representante a ver cómo es ese proceso porque ustedes lo tienen que llenar. Tienen que llenar el requisito. Donde si se infectan, libran a la universidad de cualquier problema relacionado con que ustedes hayan infectado. ¿Listo? Porque ustedes aceptaron libremente ir. ¿Listo? Hasta ahora hay 6. Y voy a dejar a estas 6 personas. Perfectamente 6 es el aforo. Y ya saben, estas 6 personas me presentan el examen individual, que creo que es el 9, ¿no? No, en esa semana 9, bueno, 9, listo, no sé, 9, 10, 11, 12. Bueno, ahí miran el cronograma. Muy bien, niños, nos vemos dentro de 8 días, la mayoría por conexión remota, vamos a seguir, y los que van, pues la vamos a ver, allá nos vemos. Siempre y cuando estén matriculados, me van a entrar y me llenen ese requisito que yo lo voy a averiguar, ¿listo? No es el pasaje sanitario como tal, no, es otro más, donde ustedes se hacen responsables si adquieren la infección y libran a la universidad de cualquier compromiso de esos. Muy bien, niños, entonces nos vemos dentro de 8 días y que tengan un resto de semana muy productiva. Le mandaré con el representante, entonces también les estaré mandando el club de revistas para dentro de 8 días que me tienen que entregar la tarea. Que estén bien. Me pasé harto por esto. Muchas gracias. Bueno, pues. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Luego, profe. Hasta luego, niños.